Primero, una introducción de cómo hemos llegado a ChatGPT, ¿vale? Un poquito de introducción tanto de OpenAI como empresa, que creo que es interesante que lo conozcáis, como de los diferentes modelos que nos llevan hasta esto. Después, un poquito más de detalle de ChatGPT y las LLMs, cómo funcionan un pelín por dentro. Luego, cómo se enganchan estos modelos de lenguaje con el mundo exterior, teniendo el mundo exterior datos para los que no han sido entrenado. Vamos a montar una demo, ¿vale? Con una de las librerías que hay en Python. Luego, la parte de agentes autónomos, ¿vale? Y vamos a montar un agente que va a interactuar con data frames de pandas. Y luego, otros proyectos o líneas interesantes que están saliendo, ¿vale? Vale, pues empezamos. Os quería explicar un poquito OpenAI, ¿vale? He montado un poquito la cronología porque esto es interesante que lo conozcáis, ¿vale? Esta gente nace en 2015, ¿vale? Y es una empresa que nace en teoría sin ánimo de lucro. Son una empresa sin ánimo de lucro con la misión de, crear inteligencias artificiales genéricas que ayuden al día a día de todo el mundo de forma muy abierta, ética, etc. Y al principio, su foco tiene un foco muy grande en Deep Reinforced Learning, ¿vale? Yo les seguía mucho porque de 2015 a 2018 es la gente que hace mejores avances en todo lo que es el tema de Deep Reinforced Learning. Y todo lo publicaban y todo era muy abierto. Tienen algunas publicaciones, por ejemplo, el OpenAI Gym, esto era un entorno para poder simular, para poder hacer simuladores en los que poder probar tus modelos de Deep Reinforced Learning. Que para los que no lo conozcáis, Deep Reinforced Learning son modelos que aprenden, que tú no tienes que entrenar, que aprenden ellos solos interactuando con el entorno. Todos habréis visto el ejemplo que había, ¿no?, de un sistema que había aprendido a jugar al Tetris o a diferentes juegos o incluso al ajedrez y que habían batido. Eso es Deep Reinforced Learning. Tú no le enseñas cuáles son las reglas del juego y el sistema se pone a probar y va aprendiendo estrategias, ¿vale? Entonces, durante esos primeros años son muy abiertos, mucho foco ahí, hacen avances muy chulos en esta parte de Deep Reinforced Learning y hay un momento en el que lo publican pero no te dejan acceder a él, hacen el GPT-2. Es una versión de modelo de lenguaje conversacional, no lo hacen público en ese momento todavía, pero bueno, van sembrando. Y 2018 es un momento clave. A ver, esto se funda con Elon Musk, que últimamente está en todos lados, otros cuantos altos directivos que han montado startups en Estados Unidos, etcétera, ya no lo fundan eso. Elon Musk, otros cuantos, y entra Microsoft, ¿vale? Como un partner inversor. Querían juntar unos cuantos millones porque sabían que hacer todo esto, el mayor coste, es decir, hay profesionales, aquí contratan a 5, 6, 7 de los mejores data scientists que hay allí en Palo Alto, etcétera, pero sabían que el coste iba a ser en hardware, ¿no? En entrenar modelos lo que tiene es un coste muy alto en hardware. Y aquí entra primero Microsoft, ¿vale? Entonces ahí hay una cúpula y en el 2018 Elon Musk se larga, ¿vale? Se larga. Hay diferentes motivos, es decir, las malas lenguas dicen que lo echan, ¿vale? Porque no se le aguanta mucho, pero el motivo que él da es que OpenAI se está volviendo mucho más cerrado, ya no tienen tanto foco en esto de tecnología abierta y mejorar tal, sino que están volviendo más empresa privada. A finales de 2018, inicios del 19, este movimiento es interesante. Se crea el OpenAI LP. Es una empresa nueva, con ánimo de lucro. Fijaros la jugada, ¿vale? 2015 nace OpenAI, sin ánimo de lucro. 2019, OpenAI LP, que es una empresa de cap profit. ¿Eso qué quiere decir? Que los beneficios que da la empresa, hasta que los inversores recuperen 100 veces la inversión que han puesto, el foco va en todo el beneficio para los inversores, o gran parte. Es una empresa que se centra en, primero, que los inversores recuperen hasta 100 veces la inversión inicial que han puesto y luego ya veremos. 2020. Finales de 2019, inicio de 2020. Microsoft mete 1.000 millones de dólares. ¿En qué? Esta jugada es maestra. Meten ese dinero en crédito, por así decirlo, en créditos de Azure. Es decir, que de lo que los 1.000 millones que ponen, a ellos lo mismo les cuesta 500. ¿Vale? Es una jugada muy chula. Y sale GPT-3. ¿Vale? Todavía no es algo... Y creo que el GPT-3 no lo terminan de abrir del todo porque les da miedo por todo el tema de las fake news,
y todo este tipo de historias y dicen, ostras, aquí la podemos liar. Pensará que hay escándalos muy recientes, como el de Cambridge Analytics, etcétera, etcétera, y no está el tema muy fino. 2021 sale lo que llaman GPT-3 Beta, que es con lo que luego sale ChatGPT, y sacan DALL-E como generador de imágenes, ¿vale? Y en el 2022 ya la liamos. Aparece ChatGPT, que es lo que hace un poquito todo. ¿Alguno conocéis Whisper? Porque ha pasado muy desapercibido. Sí, yo sí. Pero Copilot, que es el nuevo, sí. Que es lo que están haciendo ahora para el tema de lo que están haciendo ahora para todo el ecosistema de Microsoft. Claro, pero eso, ahora entramos en esa. Whisper es de lo poquito que abre esta gente, open source, es un modelo de traducción audio a texto, ¿vale? Súper chulo. De lo más potente que hay, ¿vale? Y esto lo han abierto open source. Hay mucha más, Microsoft mete muchísimo más dinero y hay un partnership súper fuerte con Microsoft. Microsoft tiene ahora mismo la jugada perfecta. Estos chicos han llegado, han salido. Microsoft tiene el dominio en OpenAI, lo está integrando justamente lo que no te estoy viendo, pero te reconozco por la voz, Manuel. Copilot, es decir, el primer Copilot que hay fue un intento de Microsoft, que dio muchos problemas. Ahora están metiendo ChatGPT en todos lados. En el nuevo Copilot, en Office, en Bing, en todos lados. Tienen ahora mismo una ventaja competitiva que ha arrasado con toda la competencia, porque si sabéis, Google ha llegado con Bard, que no está tan evolucionado, Meta igual, es decir, ha pillado a todo el mundo muy desprevenido porque funciona muy bien. Redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales estándar, aquí en este momento todavía no se podían hablar de modelos generativos ni de nada muy parecido a tratamiento de texto porque eran unas redes muy limitadas. Las redes neuronales que utilizamos, por ejemplo, para estimación, para clasificación, lo que es gestionar texto, traducciones, etcétera, estaba súper limitado. De repente aparece la parte de Deep Learning, aprendizaje profundo. Es decir, para que nos entendamos, una red neuronal antes de la parte de Deep Learning crecía, digamos, a lo ancho. Tú le metías como más neuronas. Con la parte de Deep Learning lo que estamos haciendo es como meterle más capas como profundidad. Eso lo que se ha demostrado es que hace que un modelo pueda aprender mucho mejor de forma mucho más compleja. Entonces, pudiendo hacer esto, que se abre un poco aquí en la IA vamos un poquito como a saltos muchas veces, ¿vale? Con la parte de Deep Learning, que es cuando se sacaron, digamos, cuando se descubrió cómo hacer un entrenamiento en el cual el error de aprendizaje no se fuera no se disparara cuando le metías muchas capas y se solucionó ese problema, ¿vale? Se empezó a abrir todo un área nueva. El tratamiento de texto sufre una explosión enorme de interés. ¿Por qué? Porque con un modelo de Deep Learning ya se puede entrenar texto en condiciones. Pero a nivel de lenguaje, de conversación, había un problema de memoria o de contexto. Si tú ibas cogiendo una red neuronal y le ibas metiendo una conversación, un libro, una cadena de texto muy grande, él mantiene las últimas palabras, sí que como las recuerda, ¿no? Para coger un poco de contexto, pero de lo que le estabas hablando 4 frases antes, se le perdía completamente. Entonces aparecen un tipo de red neuronal que son las redes neuronales recurrentes. Estas redes neuronales lo único que hacen es como que retroalimentarse, tienen una especie como de bucle y hay un tipo que son las LSTM, que son Long Short Term Memory, que es una arquitectura que es de lo más útil. Hasta que ha salido todo esto era de lo más utilizado en este ámbito, que permitían a ese modelo recordar palabras, digamos, de frases anteriores mucho mejor que modelos de Deep Learning estándares, ¿vale? Y esto ha sido un poco, la parte del STM ha sido más o menos estándar en procesamiento de texto durante bastante tiempo. Luego, aquí lo tengo como después, pero vean un poquito en paralelo, están las GAN, las Generative Adversarial Networks. Esto, habéis visto, no sé si libros o tutoriales de Machine Learning de vamos a hacer un sistema que le metas una imagen y digas, ahora me la pones con un estilo manga o me la pones con un estilo contemporáneo y te cambiaba la imagen y te la iba cambiando de estilos. Eso eran modelos generativos, ¿vale? No eran solamente para textos, también para vídeo. Yo aquí no trabajé mucho, porque la verdad nunca me interesaron del todo, pero eran un poquito lo que había, ¿no? Tema de generación de texto ya, antes de ChatGPT ya había sistemas que te generaban historias y tal, te generaban texto, ¿no? En base a una semilla,
y no funcionaban del todo mal, pero tampoco eran perfectos, ¿vale? Eso por un lado, temas de traducciones, etcétera, el STM funcionaban muy bien, hasta que en el 2017 llega Google y saca un paper que se llama Attention is all you need. Luego os voy a pasar la PPT, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si pilláis os he pasado, para quien quiera profundizar un poco más, aquí tenéis el paper, por ejemplo. Este es el de la Attention is all you need, ¿vale? Para que lo podáis, quien quiera mirárselo un poco más, aquí tiene toda la información, ¿vale? Os lo he ido poniendo por si a alguno le apetece meterse más a detalle. Vale, la gente de Google lo que puso encima de la mesa fue un tipo, por así decirlo, de red neuronal, vamos a decirlo, que se llamaba un transformer, que tenía el concepto de atención. El concepto de atención luego os lo explico, pero al final lo que decían es, vale, las long short term memory son capaces de recordar palabras de hace más tiempo, pero ¿cómo piensa un ser humano? Es decir, cuando estamos hablando, yo no mantengo en la cabeza todas las palabras de lo que hemos aprendido, te vas quedando con las palabras o conceptos más importantes para mantener un poco el contexto de lo que estás hablando. Y la parte de atención era justamente eso, era, vale, yo voy a aprender de un contexto, pero me voy a centrar en las palabras que encuentro más importantes, ¿vale? Y esto, que parece muy sencillo, rompe todos los esquemas. Los modelos hechos con Transformer mejoran, pero radicalmente, los mejores benchmarks que había antes con redes anteriores. Esto lo revoluciona un poquito todo. Y el último gran avance desde mi punto de vista ha sido con ChatGPT, que ha sido el Reinforcement Learning from Human Feedback. ¿Esto qué es? Estos señores, cuando entrenaron ChatGPT, dijeron, vale, pero esto hay que afinarlo. Esto no podemos dejar que saque conversaciones tóxicas y tal. Y dice, vale, podemos poner a una plétora de gente a ver lo que saca el modelo e irlo etiquetando manualmente. Y de los que estamos hoy aquí, los que sois data scientists, sabéis que etiquetar manualmente es lo más tedioso y lo que muchas veces lleva más tiempo de un proceso de machine learning. Y esta gente lo que hizo fue un modelo que entrenaba otro modelo. Es decir, al final lo que ellos pensaron fue, vale, yo voy a coger ChatGPT, voy a coger un volumen muy pequeñito de datos etiquetados muy bien, a mano, por expertos y tal. Y que se entrene la primera vez, ¿vale? Y que empiece a sacar, es decir, vamos a empezar un diálogo y en lugar de sacarme una respuesta, que me saque 5. Y yo lo que le voy a pedir al usuario no es que me la corrija, sino que me diga de esas 5 a cuál le pondría mejor nota y a cuál peor nota. Y voy a hacer como una especie de metamodelo que lo que haga sea entrenar a ChatGPT para maximizar la nota que esos reviewers le dan. ¿Qué es lo que consiguen? Que ya no tengas que etiquetar a mano. Antes las conversaciones lo que hacías era escribirlas. Es decir, yo digo esto, deberías responderme esto otro. Luego le contesto tal, te lo escribías todo a mano. Esto es mucho más rápido. Estás haciendo una especie de scoring de resultados y con eso han conseguido, con un volumen pequeñito de personas, entrenar muy eficientemente un modelo como ChatGPT. El tema de los modelos de atención. ¿Por qué es interesante? Porque GPT son las siglas de Generative Pre-trained Transformer. Transformer es el modelo, por así decirlo, la red neuronal que utiliza mecanismo de atención. Sin entrar en mucho detalle, aquí tenéis luego una slide en la que incluso hay más detalle de cómo se hace. Pero, ¿cómo funciona esto? Mirar un ejemplo, ¿vale? Lo he sacado de este libro. Quien lo quiera mirar es de lo mejorcito que he visto para que te explica todo esto. Pero es el elefante... Un ejemplo. Hay que completar la frase. El elefante rosa intentó subir al auto, pero era demasiado... Complétame, ¿no? Complétame la palabra que queda. Cuando tú miras esto... Pero era demasiado grande, seguramente sería lo que pondríamos. ¿Por qué dices grande o pesado? ¿Por qué pones eso? ¿Con qué te estás quedando? ¿Con elefante? ¿Con auto? ¿Con subir? A ti el pero, el era, el rosa, te dan exactamente igual. Es decir, prestamos más atención a ciertas palabras en la frase e ignoramos otras, ¿vale? Entonces, lo que hace un modelo de este tipo es justamente, el modelo de atención es justamente eso. Mirar un ejemplo. Lo he cogido en inglés, ¿vale? The pink elephant tried to get into the car, but it was too, whatever. ¿Qué es lo que haces? Conviertes, dices, vale, ¿qué viene después del to? Lo conviertes en una consulta, claves y valores. ¿De qué manera? Los embeddings. Conviertes cada palabra en un vector numérico, ¿vale? Un vector numérico que contiene el contenido semántico. Tú tienes una palabra, ¿vale? Esto es
A ver, cuando trabajamos en Machine Learning, trabajamos con números, ¿vale? Cosas que podamos sumar, restar, cosas que se puedan sumar, multiplicar, restar, etcétera. ¿Qué nos pasa cuando trabajamos con texto? Cuando tú tienes dos palabras, ¿cómo las sumas? ¿Cómo las restas? ¿Cómo miras si dos palabras son parecidas? No puedes, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Las conviertes en un vector, en un array numérico. Hay modelos, como pueden ser BERT o algunos otros, que te crean unos vectores que contienen el contenido semántico. A mí, para entender qué contengo en el contenido semántico, siempre me ponían el ejemplo de, tú tienes la palabra reina, por ejemplo, ¿vale? Y la conviertes en ese vector. Y tienes la palabra mujer. Lo conviertes en un vector de números. Restas al vector de reina el de mujer y te debería de devolver el vector de reina. ¿Vale? Y eso pasa. Tú coges BERT, coges la palabra reina, le restas el vector de mujer y el vector que te queda, la palabra que tiene más parecida al reina. Es una forma de convertir las palabras, ¿vale?, en un conjunto de números que contienen, quedémonos con eso, el contenido semántico que tiene esa palabra, ¿vale? ¿Por qué? Porque han cogido millones y millones de textos, han mirado cuáles son las relaciones semánticas, qué palabras van relacionadas con otras, etc. Y el tema de la atención es relativamente sencillo, ¿vale? Es decir, tú conviertes cada palabra en un vector de este tipo, ¿vale? Esto del embedding es eso. Y la palabra para la cual quieres después buscar el siguiente significado, también. ¿Qué es lo que haces al final? Le aplicas una especie de factor de corrección, ¿vale? Y acabas obteniendo, fíjate, unos pesos que es cómo de importante para obtener la query es como la palabra que tienes que encontrar, un conjunto de pesos. Fijaros, elefante es un 0,23. Pensad lo que decíamos antes. Oye, en este caso, ¿no?, el elefante es una palabra que miraría. Otra que también es más importante es dentro, el into del coche. El coche también está aquí. El tú también es importante. Entonces, con esto lo que consigues es saber cómo de importante es cada palabra para encontrar la siguiente, lo multiplicas por cada una de ellas y acabas sacando, por así decirlo, un vector de importancia a cada una de las palabras. Luego buscas en todas las posibles palabras aquella que semánticamente sea más similar a la media de todo esto y te acaba dando el too heavy o too big o lo que sea, ¿vale? Quien quiera entrar en más detalle, y tampoco quiero ponerme a soltar aquí una charla de entrar en toda la parte matemática, os recomiendo algo de este tipo, ¿vale? Y si no, aquí tenéis, hay otros cuantos artículos que para mí son bastante útiles. Aquí hay una de Howard Data Scientist que me parece muy chulo para entender todo esto, porque me estoy dejando muchas cosas fuera, ¿vale? Me estoy dejando modelos de atención múltiples, pero este está bastante bien, porque te explica qué es un transformer, toda la estructura interna. Es decir, quien quiera más información, aquí hay muchísimo detalle. No sé si habéis visto estas noticias, pero yo os lo quería enseñar. ¿Habéis escuchado la que se lió con Samsung usando ChatGPT? Y decidieron que un código interno de estos privados y toda la historia... Lo que lo metieron en el ChatGPT para... Lo metían en ChatGPT para que se lo corrigiera a nivel de bugs. A ver, tener en cuenta una cosa. Lo que subís a ChatGPT es de ChatGPT, ¿vale? Es decir, si yo subo un código que tenemos privado o un dato de cliente para lo que sea, él cuando se reentrene es un input más y a otro usuario se lo puede soltar en base a una pregunta que le hagan. Sabéis que Italia lo ha prohibido, ¿no?, de momento, por infringir la ley de protección de datos y que España lo está investigando. Lo están haciendo por dos cosas, ¿vale? Hay un tema de datos personales donde OpenAI no está siendo claro. A ver, en Europa, por la ley de protección de datos, si utilizan tus datos personales, de email, etcétera, para perfilado, acciones comerciales, para lo que sea, tienen que explicarlo muy claramente. Los de OpenAI en sus condiciones, lo típico que todos decimos, sí, adelante. Si te las miras bien, ChatGPT o OpenAI no es claro. Dicen que van a utilizarlo más o menos para lo que les venga en gana, pero no son claros y cogen mucha información. Tienen datos personales, datos bancarios en caso de que tengas la API de pago, navegador, IPs, etcétera, y por ahí un poco de lío, ¿vale? Y luego, en cómo se usan los datos de tus conversaciones en ChatGPT, cómo eso se usa para el entrenamiento, etcétera. ¿Qué os digo con todo esto? Que a nadie se le ocurra meter un dato sensible de cliente en ChatGPT para nada, chicos.
Esto todavía, por mucho que digan ChatGPT es una beta, ¿vale? Todavía está en modo beta. Y todavía no está claro qué pasa con toda esa información. Y aquí hay un poco de lío. Lo último fue, la semana pasada creo que fue esto, el tema de que España lo está investigando, Italia lo ha prohibido, ¿vale? Lo tiene ya prohibido, te lo puedes saltar con VPNs, pero bueno. Y la de Samsung ha sido gorda, ¿vale? Porque es un código interno, con propiedad intelectual suyo interno, pero que ahora es de todos, por así decirlo. Es decir, ha sido un poco de lío. Entonces, cuidado con... son las dos vías, ¿vale? El tema de datos personales que no aclaran tanto como deberían, según la Ley de Protección de Datos de Europa, el uso que le van a dar, y luego el tema de las conversaciones. Vale, la parte buena. ¿Qué han hecho estos señores? Y esto ya vuelvo, opinión subjetiva. Creo que han demostrado cuál es el camino futuro a seguir en el ámbito de la inteligencia artificial. Es decir, han entrenado una LLM, pues un Large Language Model, es decir, un modelo. Han hecho la red neuronal más bestia que se ha hecho hasta el momento y lo que dicen es, oye, voy a entrenar una IA, en este caso, de generación. A ver, ChatGPT lo único que hace es generar texto. Le das una palabra y él te va diciendo las palabras siguientes más probables. En el fondo, se le ha entrenado para eso, ¿vale? Lo que dijeron fue, vamos a entrenar un modelo universal de lenguaje lo más potente que podamos y luego, para los diferentes casos de uso u otras cosas, lo vamos como entrenando poquito específicamente para esa utilidad. ¿Qué ha pasado? Que se les ha ido un poquito de las manos. Todavía hay cosas que no se sabe por qué GPT puede hacer. Lo que se llama el Zero-Shot Learning, que esto en Deep Learning es la capacidad que tiene un modelo para predecir una cosa para la que no ha sido entrenada. ¿Vale? Con ChatGPT pasa. El otro día leía, bueno, con ChatGPT con ese tipo de modelos. El modelo de Google, BART, ¿vale? El otro día decían que había aprendido a hablar el idioma de Bangladesh y que no lo habían entrenado para ese idioma, que ha aprendido a traducirlo entre comillas solo. Aquí, a ver, es que últimamente también escucho muchos mensajes, a ver, esto no es Skynet, ¿vale? No hay... No, de verdad, es que escucho muchas cosas, es decir, que aprenda, lo que pasa es que es un modelo tan bestia que le han dado, es tan potente que cuando le han dado un conjunto de textos en idioma de Bangladesh y él automáticamente ha hecho inferencias para poder aprender a traducirlo, ¿vale? Con todo el volumen de información. Esto ha sido entrenado a lo bestia. Aquí está toda la información de Wikipedia, 90% de Internet, se lo ha entrenado a lo bestia. Entonces, aquí esto es lo que os comentaba del tema de Bangladesh, ¿vale? Y se ha encontrado un concepto que es in-context learning, que es que tiene una capacidad para resolver tareas no vistas anteriormente, que Stanford y Cambridge lo están analizando, pero lo que creen es que tú a ChatGPT, por ejemplo, y luego lo veremos, para una tarea nueva le das 2, 4 ejemplos y es capaz ya de generalizártelo para todo lo que le des. Lo que se cree es que es una red neuronal tan potente que cuando tú le das algunos ejemplos, él internamente activa zonas de aprendizaje que tenía, te activa esas zonas y no otras, porque tiene un modelo tan universal aprendido que se adapta muy bien a todo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que se está viendo que este tipo de redes son súper chulas, por ejemplo, y funcionan súper bien. Facebook, bueno, Meta, ha sacado un modelo de segmentación de imágenes que sigue una premisa similar a esto que os digo de un modelo universal muy grande que luego se sobreentrena y está siendo un exitazo. Bueno, con Víctor lo estábamos probando para segmentar imágenes de tiendas y es una pasada. Se está abriendo que esta forma parece que es la forma de tirar hacia adelante, ¿vale? De dar otro salto en temas de ella. Los modelos de lenguaje y el mundo exterior. Este ha sido lo que yo le estaba dando vueltas desde antes de Semana Santa, de vale, oye, y yo tengo aquí un ChatGPT que está muy bien y luego tengo datos de mi cliente. ¿Cómo hago que estos dos señores se entiendan? ¿Vale? Hay dos formas ahora mismo. Una con los plugins de ChatGPT. Montas una API REST y permites que ChatGPT se conecte ahí para recopilar más información. Aquí tenéis un vídeo, luego os lo pongo si queréis, en el que se conecta para reservarte tickets de historias, es decir,
Desde dentro de ChatGPT, digamos, la opción de plugins es, le metes integraciones para que cuando tú escribes en ChatGPT y le digas, actívame estos plugins, él, por ejemplo, se conecte con Slack, creo que ya hay uno, para que te envíe cosas a Slack, similar. Desde dentro de ChatGPT, ¿vale? Te llame a cosas de fuera. A ver, esto está súper verde, mirad. Para poder utilizarlo hay que apuntarse a una whitelist. Yo llevo esperando que me den acceso 2 semanas y media, ¿vale? Todavía nada. Y ellos mismos te lo dicen, que esto está súper verde. Aquí os he puesto un poco el cómo funciona esto, pero por todos lados te dicen que esto está en modo incubadora. A ver, es un movimiento muy interesante porque al final lo que van a acabar haciendo es un marketplace tipo el de Apple o el de Android, ¿no? De aplicaciones que puedas enganchar con tu ChatGPT. Pero lo importante de los plugins es dónde se inicia el asunto. Lo inicias en ChatGPT y ChatGPT llama a otros elementos, ¿vale? Le pide la información, se devuelve y esa información la utiliza para generar el mensaje. Y el otro modelo es más bestia. Es distinto, es al contrario, ¿vale? Es la parte de in-context learning, que es la que yo más he estado explorando, la verdad. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Vale? Dices, oye, yo tengo un conjunto de información, ¿vale? Entonces, voy a crearme un conjunto de embeddings, como lo que hemos visto antes, y en lugar de irme a ChatGPT, lo que voy a hacer es encontrar los... A ver, un segundo, de hecho para atrás, como lo explico. Imaginaos que tenemos un PDF, ¿vale? De algo. Entonces, lo que hace, dices, vale, lo voy a partir en cachitos, en frases. Lo separo por frases. Cada frase la codificas en un vector de estos que veíamos antes, ¿vale? Que tiene el contenido semántico. Yo hago una pregunta al chatbot de turno, ¿no? Le digo, oye, Y él dice, vale, esta pregunta, ¿cuáles son los embeddings que tengo más parecidos? Los 10 más parecidos. Coge esos embeddings y esos embeddings son los que le envía a ChatGPT y le dice, con estos embeddings construyeme la respuesta. ¿Qué es lo que consigues con eso? Minimizas la información que viaja hacia ChatGPT, controlas tú la información que le das y haces un trabajo previo, ¿vale? De decir, oye, de toda la información que yo tengo de mi dominio de datos privado e interno, ¿vale? Solamente quiero que trabajes con este subset de información. Entonces, utilizas ChatGPT únicamente como un elemento que te convierte esa información en algo más entendible. Os voy a hacer un ejemplo, si queréis. Tengo dos, además, uno más friki y otro. A ver, luego vamos por la parte más friki. Pero mirad, ayer por la tarde, esto fue así. Jorge me envía esto. Envía este boletín oficial del Estado. Es un anuncio de contratación del Ministerio de Defensa para no sé qué. Y me dice, oye, podríamos... Dice, esto ChatGPT se lo comería. Y digo, hostia, yo creo que sí. Vamos a probarlo, ¿vale? Esto al final es un contrato público y aquí lo que te dice es pues cierta información de quién lo saca, cuántas ofertas se presentaron, que es una, por cuánto dinero se ha adjudicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Vale? Yo lo metí aquí en una carpeta y me hice dos scripts. Mirad, el primero, lo importante, tú te creas un predictor de LLM, un predictor de palabras, que en este caso es OpenAI. Esto es importante, la temperatura. La temperatura va de 0 a 1 y es cuánto le dejamos mentir a ChatGPT. El por defecto es 0,7, ¿vale? Es decir, esto es lo que en el ChatGPT que todos entramos está en 0,7 sobre 1. Es decir, si no sabes, te lo inventas. Es más o menos el mensaje. Le dices el modelo con el que quieres que trabaje y mirad, he cogido esto, luego os enseño las librerías, ¿vale? Luego os enseño las dos librerías que hay que me parecen interesantes. Estoy trabajando ahora principalmente con JAMA-Index. Tiene conectores para poderte conectar a datos. Esto lo que hace es que te lee un directorio, en este caso el del BOE, ¿vale? Carga los datos, te los carga, te los parte en trozos, en este caso de 1024 palabras, ¿vale? Le he metido un overlap, es decir, te lo va haciendo cada trozo con el anterior, se solapan 20 caracteres y le hago un índice, creo un índice para cada uno de esas frases o trocitos de texto que hay, ¿vale? Y esto lo guardo en Discord, ¿vale? Lo vamos a ejecutar. ¿Qué me estoy creando? Me estoy creando como si fuera una base de datos en el que
de los documentos que hay aquí, que son ejemplos del BOE, mirad, me he bajado 4 o 5 del BOE, lo vas partiendo en cachitos, ¿vale? De 1024 palabras máximo, ¿vale? Lo partes en frases, luego en tal, lo vas partiendo en cachitos, ¿vale? Y a cada cachito le calculas ese embedding que hemos hablado de contenido semántico y te lo guardas, ¿vale? No haces más. ¿Vale? Fíjate, dice, oye, hemos usado 6.000, 7.000 palabras. Y luego aquí tengo el otro script que lo que hace es, oye, me voy a cargar el índice y lo voy a hacer una query. Una query lo voy a hacer una consulta. ¿Una consulta contra qué? Aquí lo hemos definido, contra OpenAI, contra ChatGPT, ¿vale? Le va a hacer una llamada. ¿Qué es lo que va a hacer en lo primero? Va a coger de la pregunta que yo le haga y va a buscar de los trocitos de texto que hemos visto cuáles son los más parecidos, ¿no? Cuáles son, de toda la base de datos que tiene de textos, se queda con los que son más parecidos. Y eso se los envía a ChatGPT y le dice, oye, prepárame la respuesta en base a esto, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Y, bueno, esto de aquí es una librería para crear chatbots rápidamente, es Gradio, lo busqué por internet, que te crea con una sentencia un chatbot, ¿vale? No tiene más. Vamos a lanzarlo y, por ejemplo, le podemos decir, oye, ¿de qué licitaciones o de qué contratos puedes hablarme, ¿no? Ahora veréis que tarda más que ChatGPT por 2 motivos. Por un lado, mi ordenador ahora mismo tengo muchas cosas abiertas y está un poquito fundido, ¿vale? Bueno, mirar lo que ha dado. Y después, porque internamente te hace primero la búsqueda, etcétera. Dice, mira, te puedo hablar de los contratos de renovación de soporte de licencia de transcripción que fue adjudicado a NaturalBox por un valor, etcétera. ¿Qué cosas hemos probado, Jorge, antes? Le hemos dicho, dame un resumen de la adjudicación hecha a NaturalBox. ¿Veis que, mira, adjudicado a NaturalBox, el contrato de la renovación del soporte de licencia de software de transcripción, el valor es tanto, el procedimiento fue un abierto simplificado y el criterio de adjudicación fue el precio con una ponderación del 100% a precio. El adjudicatario es una pyme. La fecha de adjudicación fue esto, chicos, si se lo preguntáis a ChatGPT, no va a saber contestaros. No tiene esta info. ¿Vale? Aquí estamos usando ChatGPT únicamente para que nos coja esta información, la entienda y le podamos empezar a hacer preguntas. También luego veremos otros modelos que no son ChatGPT, pero que funcionan 90% igual de bien, que son comerciales y privados. ¿Vale? Pero con esto limitas mucho más la información que le estás dando. Es una conversación con un modelo de este tipo. Yo aquí no lo tengo implementado, ¿vale? Pero normalmente lo que vas haciendo es guardando toda la conversación y cuando tú le pasas a ChatGPT la nueva pregunta, le pasas eso y todo lo de antes, ¿vale? No todo, ¿vale? Un resumen, para que nos entendamos. Pero estos modelos tienen un buffer máximo de lo que pueden almacenar. Lo que comentaba Julio de cuántos tokens puede almacenar, 64.000, etcétera. Un token no es exacto, ¿vale? Pero imaginaos que un token es una palabra. Y dice, oye, yo te puedo almacenar en memoria 64.000 palabras, ¿vale? No es tanto, es como 1,2, etcétera, pero nos entendamos. Cada modelo que sacan, ese número de tokens o de memoria que puede mantener el contexto cada vez es más grande. Porque, claro, es más potente. Ahora mismo no recuerdo el GPT 3.5, el refinado, si lo subieron o no. Pensar que cada vez que ejecutamos una consulta en ChatGPT, la parte gratuita vale, pero en cuanto quieres hacer 2 cosas, tienes que ir por la parte de pago y vas pagando. Una ventaja competitiva brutal todo lo que sabéis con Microsoft. Os voy a enseñar un segundín otro ejemplo, si queréis. Algo más friki, más bestia, que a algunos de vosotros os va a gustar. Me preparé, mirad, esto es muy friki, ¿vale? Pero me cogí de una página web toda una guía del juego Elden Ring, me la descargué, es algo más bestia, ¿vale? Para que veáis como tal, e hice lo mismo que estáis viendo aquí, ¿vale? Este es el chatbot. Pensé en cosas que podía hacer que ChatGPT no tuviera mucha información o no tuviera ninguna.
funciona igual, os lo puedo enseñar, el código es, por así decirlo, el mismo, ¿vale? Fijaros. Pero con más datos. Y aquí ya me puse a friquear cuáles son las mejores armas para una build de destreza. Me puse con lo más friki que pude encontrar, con datos súper... con datos que dije, veis cómo tarda, porque ahora mismo tiene muchísimos tokens, al final es mucha información que descargué, tiene un modelo cargado en memoria y tarda bastante más porque ahora mismo mi PC está primero haciendo la búsqueda. Está viendo ahora mismo, vosotros conocéis tipos de bases de datos, las SQL, ¿verdad? Las documentales, las clave valor. Bueno, se está poniendo ahora mismo encima de la mesa las bases de datos de vectores. Bueno, para los que sepáis un poco de tal, mirad, es decir, te puedes montar muy fácilmente un chatbot con tu dominio de datos privados. Esto está poniendo muy de moda porque habéis visto lo que ha tardado en hacer esa consulta porque eran muchos datos. Al final, ese índice que generamos es una base de datos, ¿vale? Con vectores. Y lo que tiene que ser muy rápida es consultar para un vector cuáles son los vectores más parecidos. Empieza a haber diferentes proveedores de bases de datos de este tipo que están haciendo su agosto porque esto ha tenido ahora mismo un auge en necesidad que hasta ahora, no sé, yo no conocía ni que existían Pinecode, etcétera. Las bases de datos de vectores ni sabía que existían hasta que apareció todo eso, ¿vale? No tenía ni idea. La librería que estoy usando para esto es Llama Index. Para mí hay dos librerías en Python ahora mismo que están un poco top en este asunto. Una es Llama Index, que es para este tipo de cosas que estáis viendo. Para mí no es limitada, ¿vale? Pero es más básica que la siguiente que os voy a enseñar, pero está bastante bien. Aquí hay mucho por ver y mucho por hacer, porque fijaros, el tema de los índices que os he enseñado, aquí hay muchísima ciencia en cómo montar índices. Hay índices, esto es lo que hemos utilizado, el Vector Store Index, y cómo se consultan. Hay índices en forma de árbol, hay índices en modo grafo de conocimiento, hay índices tabulares. Aquí tenemos muchísimo por ver. Índices complejos donde puedes crear índices con subíndices. Es toda una teoría de cómo montar como bases de datos y tablas que suelen hacer en SQL y tal, pero orientado a estos vectores, ¿vale? Aquí hay muchísimo por hacer y es una librería que está bastante bien, es muy sencillita para empezar y empezar a hacer cositas, ¿vale? Y no está mal. Llama Index. La que es más potente pero más compleja es LangChain. Esta, Llama Index, se os va a empezar a quedar cortito enseguida, ¿vale? Cuando se os quede cortito, lo siguiente donde os va a interesar ir es a LangChain, que está en JavaScript y en Python. Vamos a entrar a lo que ahora mismo tiene a toda la comunidad revolucionada, que es la parte de agentes. ¿Qué es esto de los agentes? Vale, imaginaros que tenemos una tarea compleja. ¿Cómo piensa el ser humano? Si tú tienes que decir, me gustaría irme a comprar una sudadera este fin de semana. En tu cabeza dices, vale, necesito coger el coche, elegir un centro comercial, ver si tienen lo que quiero. En tu cabeza, una tarea compleja la divides como en subtareas. Y cuando se vio ChatGPT, lo que la gente dijo fue, ostras, ¿y si yo en lugar de preguntarle por algo así como muy ambiguo y tal, hiciera un agente, hiciera un sistema de chatbot que lo entrenara en cosa que le pongo, me lo divida como en pequeñitas tareas a ejecutar y tengo otros mini chatbot que cada uno de ellos está enfocado en resolver una tarea en específico? Y empezaron a probar. Aquí, el modelo de razonamiento que utiliza modelos de tipo chatbot, de nuevo, lo sacó Google en 2022. Esto es importante. Si os dais cuenta, Google, el modelo de atención lo sacó Google. Este modelo se llama React, ¿vale? No confundirlo con el lenguaje de programación React, ¿vale? También lo sacó Google, es decir, aunque OpenAI son los que han hecho mayores avances, pero tienen una base en Google. Google, para mí, a día de hoy siguen siendo los que hacen, en este aspecto, hacen avances más fuertes. Un LLM es el chatbot, ¿vale? Mirad, un modelo que únicamente razone es el chatbot que tenemos ahora, ¿vale? Es decir, tú le das un input, él
internamente te devuelve, hace una especie como de traza de razonamiento que es el resultado que te da en lenguaje humano. Luego tienes la parte de actuación que dices, oye, ¿qué pasa si tenemos un chatbot al que le dejamos cierto margen para actuar? Le decimos, oye, tienes a tu disposición estas 4 acciones que puedes hacer. Imaginaros una acción que sería buscar en Google. Otra acción que sería utilizar la calculadora de Windows para hacer una operación matemática. Otra acción le dices, oye, tú, en base a lo que te digan, elige cuál es la mejor acción a hacer y en base al resultado que te da, mira qué haces. Y eso es lo que hace React, que es razonar y actuar. Es decir, tú le das una instrucción, él razona, ejecuta una acción en un entorno, mide el resultado, que es la observación, vuelve a razonar, vuelve a mirar si tiene que actualizarse para ver la siguiente acción a hacer. ¿Vale? Son agentes autónomos. Luego os lo enseño. Yo con esto lo que he construido ha sido un agente que te puede operar automáticamente sobre un data frame de pandas. Si no encuentra una librería que quiere, te la instala y te pinta los resultados en Chrome con unas librerías. Le estás dando al chatbot capacidad de actuar. Y aquí entra la parte de LangChain. Aquí os he hecho un pequeño resumen para quien quiera utilizar esta librería de los elementos más importantes que tiene LangChain, ¿vale? ¿Qué tiene LangChain? Por un lado, la parte de texto. Y aquí tienes como 3 tipos de mensajes que puedes tener. Los mensajes de sistema, que son mensajes que tú le das a ChatGPT para decirle cómo quieres que se comporte, es decir, los famosos prompt, que luego veremos, es esto. Los mensajes que escribe el humano en la conversación y los mensajes que te devuelve el sistema, ¿vale? Tienes toda la parte de embeddings de texto, tienes toda la parte de LLMs y el tema de los prompts. Esto os lo voy a enseñar aquí. Mirad, tengo aquí y os lo pasaré. Tengo una referencia, ¿vale? Esto es de un chaval en YouTube que hace unos tutoriales que no están nada mal y tenía este código que me pareció bastante útil, ¿vale? Para ver en LangChain los diferentes componentes. Mirad, me voy a ir a la parte más importante. Los sistemas de chat, fijaros lo que os decía, ¿no? Tú puedes tener mensajes que le envías al sistema, que le dices, oye, tú eres una IA muy simpática que ayuda al usuario a descubrir qué quiere comer en una sentencia corta. Y esto es como si fuera un prompt. Esto es una instrucción que tú le das al chatbot para decirle cómo quieres que se comporte. Y luego ya viene el mensaje del humano, que es me gustan los tomates que debería comer, y la respuesta de la IA. Así es como funciona, ¿vale? La parte de documentos es muy similar a lo que hemos visto con Llama Index, en la que cargábamos el PDF, etcétera, ¿vale? Esto es para poder montar esa parte de vectores. El modelo de lenguaje, que este es el mismo que utilizamos en Llama Index, van muy unidos. Y vamos a bajar a los prompts. El prompt es como la sentencia de inicio que tú le das a un chat con ChatGPT en el que le dices cómo quiere que se comporte. Por ejemplo, dice, hoy es lunes, mañana es miércoles, ¿qué está mal con esta sentencia? Y esto es como la base. Luego puedes hacer plantillas, que esto es lo más interesante, ¿vale? Tú podrías crear una plantilla en la que le vas dando información. Por ejemplo, dices, oye, la plantilla es, yo quiero viajar a tal localización, ¿qué debería hacer allí? Responde en una frase corta. Tú esto creas un agente con este template, a este template tú le vas pasando únicamente una ciudad, un sitio, y él está enfocado en darte una lista de cosas que hacer. Imaginaros que tenemos diferentes agentes con diferentes prompts, cada cual especializado en una cosa distinta, ¿vale? Hay un ejemplo por ahí que está muy bien, que es 2 agentes. Uno en el que dice, oye, dile, recomiéndale a una persona qué platos comer, ¿no? En base a un conjunto de alimentos que le gusten. Y luego dice, dale un plato, ¿no? Y luego tienes otra gente que te dice, oye, en base a un plato que te dé, dale la receta y los pasos de cómo cocinarlo. Entonces, son 2 agentes que interactúan entre ellos. Entonces, el primero, en base a, pues imaginaros, lo que decíamos aquí, de me gustan, no sé dónde estaba, de me gustan los tomates. Te dice, vale, pues una receta con tomates puede ser, no sé, lo que sea. Y el siguiente agente coge esa receta y te dice, no, espera, me voy a Google, por ejemplo, busco la receta tal y cual y digo, mira, los pasos son estos y estos. Los prompts te ayudan a crear agentes muy enfocados en una tarea en concreto, ¿vale?
Esto es muy chulo. La parte de selectores. Mirad, esto es lo del Zero Shot Learning que os decía. Aquí hemos hecho un prompt, ¿vale? En el que le decimos, como variables vas a tener un input y un output. Te voy a dar un ejemplo de input y un ejemplo de output. Fijaros lo que dice. Pirata, barco, piloto, avión, conductor, coche, árbol, suelo, pájaro, nido. ¿Vale? Es como una generalización. Tú le das esto y él, fíjate, lo que está cogiendo es, vale, está haciendo input-output. No tienes que hacer nada más. Y luego lo que le das es un nombre al prompt. Student. Mira la respuesta. Clase. Esto es lo que hablábamos de, con muy poquitos ejemplos. Fijaros, estos serían ejemplos etiquetados. 5 ejemplos etiquetados en el que le explicas cómo, un ejemplo de cómo generalizar o cómo encontrar palabras con un tipo de relación semántica que estás montando y él con eso activa internamente ciertas partes y es capaz ya de generalizártelo para todo. Esto os parecerá a los que no trabajéis mucho con Machine Learning y dices, pues vaya tontería. Creo que para los que hacemos modelos entendemos que pasarle 5 ejemplos y que ya generalice para cualquier palabra de cualquier vocabulario en cualquier idioma es bestia. Esta es la parte del in-context learning. ¿Vale? Los prompts sirven para hacer ese tipo de cosas. Con los prompts es con lo que se juega. Al final es plantillas que le das a ChatGPT para trabajar con ellas. LangChain también te permite parsear el resultado, perdón. Le podrías decir, por ejemplo, que te devolviera el resultado en un data frame, en un formato tabular, en lo que te dé la santísima gana, ¿vale? Y la parte de index me lo paso, que lo hemos visto. Os voy a enseñar la parte de los agentes. Perdonad. Los agentes. ¿Qué es un agente? Es un modelo de lenguaje, como estábamos viendo, donde le das un toolkit. Un toolkit es un conjunto de tools. Tools son capacidades. Capacidades son acciones que le permites hacer para obtener el resultado que quieres. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Mirad, me voy a ir. Este es el básico. Vale. He creado un agente de los que tiene LangChain básicos, que es de pandas, que permite manejar pandas. Este agente, ¿qué es lo que tiene? Tiene por dentro el modelo de ChatGPT y lo que te permite, y tiene luego una acción que es, oye, te permito ejecutar la sentencia que generes en Python en el terminal de Python, ¿vale? Es una acción. Has creado un programita y le dices, oye, lo puedes llamar. Para los que ya habéis trabajado conmigo, yo utilizo siempre un dataset para muchas cosas del Renfe, que me conozco ya como la palma de la mano. Estos son viajes del Renfe, ¿vale? Fijaros, estaba antes haciendo pruebas. Nada, voy a quitarlo, vamos a empezar. Vale. Dame un listado de las columnas disponibles. Yo empezaría por algo así, ¿no? Por lo más, vamos a ir con lo más básico y lo vamos complicando, ¿vale? Quiero que veáis un ejemplo de la potencia y por qué esto está volviendo loco a la gente. Vamos a dejarlo terminar. Fijaros, en el modelo que os enseñaba antes del React, este que tengo aquí, que decíamos observaciones, razonamiento y acciones, ¿vale? Fijaros, es pensamiento, debo verificar qué columnas hay, la acción está llamando al programita que le permite ejecutar código en Python y le está pasando un df columns. ¿La observación cuál es? Esto de aquí, el resultado. Pensamiento, vale, ahora tengo el listado de las columnas. La respuesta que nos da, las columnas disponibles son... Vamos a algo... Vale, damos listado de las columnas disponibles. Por ejemplo, dime para cada columna el porcentaje de nulos que hay. Me va un poquito lento, pero
Vale, fijaros, dice, oye, debo encontrar el porcentaje de nulos para cada columna. Mirad la operación que hace. Y aquí ahora nos lo devuelve en un formato texto. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Voy a entrar dentro del código de este agente. Quitando toda la historia, me voy a quedar en la parte de tools, ¿vale? La parte de tools son las acciones que le permitimos que él pueda tener, ¿vale? Y le estamos pasando un Python as rep tool, que no sé bien lo que es. Vamos a entrar a verlo. Vale, esto es una tool para lanzar código Python en un terminal. Fijaros que le da un nombre y una descripción. Esto es importante. Dice a Python shell, use this to execute Python commands. Input should be a valid Python command. ¿Por qué os cuento la descripción de qué es lo que hace? Porque cuando él coge, debo encontrar el porcentaje de nulos para cada columna y se genera esta operación, busca la acción que más se parezca con lo que él tiene que hacer. Es decir, lo que él tiene que hacer es la ejecución. Entonces, coge. En este caso ya veréis que es muy sencillo porque solamente hay una acción y es la que utiliza siempre. Pero cuando él tiene varias acciones para ejecutar, mira la descripción, hace el embedding de esto y dice, vale, voy a utilizar la descripción que más se parezca a lo que yo quiero hacer. Y entre el listado de acciones que tiene, ejecuta la que mejor le venga. Pero yo aquí dije, vale, esto, a ver, está muy chulo porque aquí podemos probar lo que queráis, ¿vale? Yo antes estaba probando cosas más complejas de porcentaje para las columnas sin nulos que sean numéricas, dar el valor máximo, devuelve el resultado en un formato tabular con 3 columnas. Y todo esto se lo come. ¿Vale? Ahora lo veréis. Lo primero que hace es calcular los nulos, luego te dice, vale, necesito encontrar el valor máximo de las columnas numéricas. A ver, esto es chulo porque nos permite interactuar con data frames, ¿vale? Con un lenguaje natural. Importante, y aquí creo que eras tú, Manu, me preguntabas antes, oye, ¿y qué información le subes a ChatGPT? Fíjate la gracia, tú aquí no le estás subiendo el dato en sí, ¿vale? No le subes el dato, esto se ejecuta en tu local. Este tipo de agentes, lo que le suben a ChatGPT es las columnas que tiene el data frame. Ya está. No le sube, y a ver, sí que hay algunos, o sea, al final montas un prompt en el que tú le pasas las columnas y sí que se ha visto en algunos casos que pasarle un límite, un ejemplo de 10 registros también le ayuda, ¿vale? Le das una muestrecita de datos para que él con eso pueda generar lo demás. Fijaros el ejemplo, ¿vale? De lo que os decía. Pero vamos un paso más allá. Yo dije, vale, esto está muy bien, pero ¿y si quiero utilizar una librería que me ha pasado, ¿no? Con Pandas y la librería no la tiene? Pues me creé mi propio agente con alguna cosilla más, ¿vale? Me copié el otro código, pero mirad lo que hice. Tenemos el tool que hemos visto y yo aquí le metí otro, que es, oye, te voy a dejar ejecutar cosas en Bash, en terminal. Ejecuta en el terminal y dije, vale, ¿qué descripción le doy? Digo, mira, usa esto para instalar librerías en Python con pip. Úsalo siempre con un pip install y lo que sea. ¿Vale? Es decir, hice esto Bash es un Bash process, esto es una librería de Python que te permite ejecutar sentencias en el terminal. Y dije, vale, vamos a probar esto. Entonces, fijaros, para probarlo, me hice una prueba. Dije, mira, trabaja con una muestra de datos, muéstrame, os voy a ejecutar esto, ¿vale? Lo que les dije fue, muéstrame una gráfica de barras con Plotly Express, donde el eje X sea la columna tipo de vehículo y el eje Y sea el conteo de registros, marcando un color distinto para cada destino. Son viajes de trozo, ¿vale? Es importante que termines con un show para que me saque la gráfica en Google Chrome, mantenga el servidor levantado para que no dé problemas. ¿Vale? Vamos a ejecutar.
Esto me fui a probar cosas más complejas, ¿no? Dije, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces dice, mira, necesito crear un bar chart con Plotly Express. Vale, lo primero, el import de Plotly Express. En este caso, ahora nos vamos a cargar la librería, ¿vale? Vamos a cargar la librería. Dice, vale, necesito crear un data frame con el data que necesito. Fijaros que se crea el data frame. Voy a crear el bar chart, y me has dicho que finalice con el figure show. Y me saca esto, que es lo que le estaba pidiendo. Oye, el conteo por tipo de vehículo, separado por colores por el destino. Entonces, vale, vamos ahora a cargarnos la librería que le he dicho. Vamos a cargarnos esta de Plotly. Para no haceros trampas. Vamos a cargárnosla y vamos a ver la diferencia. Vale, me la cargo. Vale, ya está. Va lentito, tengo demasiadas cosas abiertas. Vale, vamos a volver a ejecutar lo mismo, ¿vale? Vais a ver la diferencia. Lo subo así para que lo podamos ver mejor. A ver, tengo aquí esto escaneando. Vale, fijaros, si tengo que crear el bar chart, esto es lo mismo, ¿no? Del import Plotly Express, ¿Qué le ha devuelto el entorno? El entorno es mi ordenador. No encuentro el módulo, llamarlo Plotly. Siguiente pensamiento, necesito instalar Plotly. Acción, bash, input, pip install, etcétera, etcétera. Ahora me lo está instalando, tardará un poquito porque esto va lento de narices y continuará con todo lo demás. ¿Por qué os explico esto? Es importante que entendáis la diferencia entre cadenas, que de ahí viene la parte de LangChain, ¿vale? Y agentes. Bueno, fijaros, lo acaba de instalar y ahora ya continúa con todo lo demás. ¿Vale? Me acaba de instalar la librería en mi PC. ¿Vale? Y aquí continúa con todo lo demás. Mirad, una cosa importante. Estábamos hablando de LangChain, ¿no? Que es con lo que he construido todo esto, ¿vale? LangChain, chain es de cadena. El tema de las cadenas es cuando tú enganchas varios agentes, ¿vale? Con diferentes tareas. Os pongo un ejemplo. Lo que os he dicho antes de, tengo un agente que en base a un ingrediente me da una receta y tengo luego otro agente que en base a la receta me da, que en base a un ingrediente me da un plato y el siguiente en base a un plato me da las recetas. Son dos agentes, cada cual muy enfocado, que se han enganchado a una cadena en plan, primero ejecutas uno y luego el otro. ¿Vale? Eso se pueden ir montando una cadena como una especie de flujo, todo lo complejo que queramos. Pero ¿qué es lo importante ahí? Que esa cadena es fija. El flujo que defináis es el que hay, ¿no? En el caso de estos ingredientes son dos agentes y siempre son lo mismo. En el caso de los agentes, el flujo no es dinámico. ¿Habéis visto la diferencia? Es decir, el flujo que ha hecho cuando tenía la librería instalada es creo primero el data frame, luego hago la figura, luego la pinto. El agente, en base a la acción que lanza y el resultado que le da, va creando las cadenas según le interesa para llegar al resultado esperado. Y eso es súper potente. Súper potente. Os voy a enseñar algunos ejemplos de lo que está haciendo la gente con todo este asunto. Está ChatGPT y que esto, Víctor, perdóname que te utilice como ejemplo. Os cuento el caso práctico, ¿vale? Que hice. Le dije, bueno, me descargué el código y monté un auto ChatGPT en mi portátil. Y le dije, bueno, búscame en LinkedIn 5 data engineers que estén en Barcelona y que tengan más de X años de experiencia. Y le puse a hacer iteraciones. Él solo empieza a hacer lo que dice Juan, ¿no? Te vas componiendo la tarea en subtareas y va infiriendo y cada tarea la va intentando resolver. Bueno, pues él solito consiguió una clave para el API de Google, para el buscador, consiguió acceso a LinkedIn, consiguió descargarse X CVs de
data engineers, y cuando lo paré estaba montando plantillas de emailing para contactar a los candidatos. Y ya ahí me quedé, dije, lo voy a parar porque no sé dónde me está llevando. Está hecho con LangChain, con agentes de LangChain. Tienes un agente que se encarga únicamente de ver el listado de tareas que tiene que hacer para cumplir con el objetivo. Las iteraciones son infinitas y lo que tiene es a un agente que hace la primera acción y en base al resultado se vuelve, digamos, a recalcular la lista de acciones y va continuamente como autoevaluándose y automejorando. Es una pasada, lo puedes descargar. Que él iba buscando y te iba sacando. Mira, he encontrado esta página en la que me explica cómo conseguir una clave de Google. Vale, voy a probar estos pasos. Pum, pum, pum. Vale, he conseguido esto. Vale, ahora puedo hacer búsquedas. Vale, ahora el siguiente paso es me conecto a LinkedIn. Vale, no puedo. ¿Qué necesito para conectarme? Vale, necesito también una clave de acceso, no sé qué. Pues él solo se lo fue haciendo. Yo, lo que sí, tiene un modo que es, en vez de búsqueda infinita, le dije, bueno, te voy a dar los pasos de 10 en 10, ¿sabes? Porque para no irme mucho... que no me hicieron estropicio. Y menos mal, porque si no, estaba ahí. Tenéis aquí, os lo he puesto, ¿vale? Tenéis aquí el código para poderlo descargar y utilizar, ¿vale? Es bastante sencillito. Es un contenedor de Docker, ¿vale? No tiene mucho más. A ver, aquí, importante, os va a hacer falta una API, ¿vale? De ChatGPT. Esto no es el estándar, te tienes que ir a Platform OpenAI. Y aquí te tienes que crear una cuenta, ¿vale? Os dan $18 gratuitos. Luego hay que meter la tarjeta. ¿Vale? Y esto te va cobrando en función del uso que le vayas dando. No lo tengo por aquí, pero te va cobrando en función de las palabras, digamos, que te devuelva, qué tal, entrenamientos, etcétera. A ver, te da para hacer unas cuantas pruebas. Por ejemplo, yo estoy utilizando, esto por si alguno vais a utilizar, si miráis por ahí, el Text DaVinci 003 es como el que te ponen más pro, ¿vale? Aquí en los ejemplos que yo os he estado enseñando, un segundín, el del BUE, aquí cualquier duda preguntáis. Yo echamos una mano. A ver, aquí. Estoy trabajando con GPT 3.5 Turbo porque te da casi el mismo resultado que DaVinci y es una décima parte del coste. ¿Vale? Es un modelo que han sacado hace relativamente poco, funciona, hasta ahora era el de DaVinci, la versión 003 la que mejor iba, pero era cara. Esta es la que mejor va y es una décima parte. Entonces, para hacer pruebecitas, pues va. Pero luego, Jarvis, de Microsoft. Es decir, seguimos con el mundo friki. Alessia, no sé si tú has visto esto. ¿Esa es la que le hablas, Juanra, y que él literalmente... No, es que esto era lo de Iron Man. ¿Vale? Pero no, esto lo que hace es con ChatGPT un Auto Machine Learning aumentado. Os lo he puesto todos los... utiliza Hugging Face, ¿vale? Todo el conjunto de modelos que tienen para... Tú le dices, oye, genera una imagen con no sé qué, no sé cuántos. Lo primero que hace, casi todos funcionan igual. Tienen un agente que genera un poquito las tareas. Luego, tienes otros agentes que conectan con Hugging Face, seleccionan en base a los modelos que tiene disponible en la descripción, los modelos candidatos, te ejecuta el conjunto de modelos que ha encontrado como posibles, te compara el resultado y te genera la respuesta. Aquí fijaros un ejemplo. Dice, genera una imagen con donde una chica está leyendo un libro y que la pose sea la misma que el chico de la imagen que os paso, que es este. Él automáticamente sabe que aquí tiene que aplicar un algoritmo para encontrar segmentos y líneas y luego una parte generativa con otro modelo y te lo saca. Fijaros que, a ver, se confunde porque mirar, lo pongo un poquito más, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Perdonad. Ahora sí, yo creo. Mirar el chico, ¿vale? Mirar cómo le saca un poco la parte de tal, se confunde un poquito porque sí que en el fondo tiene más o menos lo mismo, pero aquí la gracia es que automáticamente
le dices, quiero hacer tal tarea, él escoge de un repositorio de modelos aquellos que puedan ser candidatos, los ejecuta en paralelo y te genera el resultado. O incluso el output de un modelo lo encadena con el siguiente. Más cosas. Stanford. Yo lo llamo los nuevos SIM. Os lo voy a enseñar. Ha sido un experimento un poco sociológico y tal. Han metido en un juego de simulación tipo los SIM 20 y tantos o 30 y tantos agentes conversacionales. Les han dado a algunos un poco un objetivo, un tal, y lo han dejado evolucionar. Hay de todo. Montaron una fiesta, uno escribió un ensayo de no sé qué. Es decir, han dejado N agentes, cada cual con simplemente con una semilla de carácter, y los han dejado interactuar dentro de un simulador tipo los Sims. Para quien se lo quiera leer, zonas comunes que utilizaban, quedadas que hacían. Bueno, es un experimento sociológico con todo esto. Encontraban rutinas diarias, hacían tal, bueno, una locura. Y luego hay otro ejemplo que es Baby Agi, que también es muy parecido a AutoChatGPT, ¿vale? Como veis, está viendo un montón de cosas con la parte de agentes. Hay un chaval, y esto lo tengo por Twitter, que con un Apple Watch hizo un sistema que le hablaba, el sistema le escribía el código, se lo compilaba, se lo testeaba y si todo iba bien se lo publicaba en un repositorio de Git. Estos son agentes, ¿vale? Es decir, donde se está poniendo ahora mucho foco es, vale, ChatGPT como lenguaje conversacional y nos va a sustituir rápidamente todo el tema de chatbot, etcétera, pero donde está la comunidad ahora mismo on fire es en, oye, espérate, que es que ahora puedo hacer agentes con razonamiento. La parte del razonamiento es la parte de modelo de lenguaje de ChatGPT, lo puedo enganchar con acciones, los puedo enganchar entre ellos y a lo bestia. Y luego, para terminar, no todo es ChatGPT, hay más modelos. Por ejemplo, está Llama o Llama de Meta. Este fue chulo porque sacaron un paper en el que decían que tenían un modelo que era como casi ChatGPT, tuvieron una fuga, el modelo entero acabó en Internet. Para cuando lo quisieron cortar ya estaba en el torrent de no sé ni cuánta gente y entonces ya tuvieron que decir, bueno, va, pues os doy el modelo, pero solamente para investigación, no para uso comercial. Se les escapó. Hay otro, se llama Alpaca, de Stanford, que también funciona bastante bien. Está Bard, de Google. Esto es lo opuesto porque seguramente para muchos os interese. Dolly lo ha hecho Databricks, ¿vale? Y es usable comercialmente y se puede tunear dentro de un clúster de Databricks muy fácilmente. Vicuna os lo he puesto porque es otro modelo también comercial que dicen que tiene un 90% de la calidad de ChatGPT. Hay más modelos y más que vendrán. Es decir, opinión personal, creo que todavía no nos acercamos a un ChatGPT 4, ¿vale? Pero se están haciendo cosas que llegan a un 85%, 90% de eficiencia y dices, vale, no es como ChatGPT, pero es muy cercano, pero este es lo puedes coger y utilizarlo de forma autónoma, ¿no? Está viendo también mucho avance por ahí porque con ChatGPT todavía está el problema de es un servicio SaaS, subida de datos, etcétera, etcétera. Entonces está viendo muchísimo movimiento de universidades, de grandes empresas como Meta, como Google, Databricks, etcétera, en sacar modelos que puedas tener más condensados en un sitio y que la información sí que no se mueva. Todo esto que os enseña de librerías, de LangChain, etcétera, va a ser aplicable, pero al final de todo el código que escribes hay una parte que es dime el modelo LLM que quieres utilizar y le puedes poner Alpaca, Llama, ChatGPT o el que quieras, ¿vale? Todo esto es plug and play. Los proyectos están saliendo a una velocidad porque está habiendo una explosión en este aspecto que a mí me está gustando bastante de, ostras, tenemos un modelo de lenguaje que funciona muy bien, ¿qué podemos hacer con esto? Y el tema de las AGIs, que son las inteligencias artificiales generales, ChatGPT no lo es, pero lo que se está intentando es que utilizando este tipo de modelos y agentes y loops de este tipo, como lo comentaba Víctor, sí que se pueda llegar hacia modelos de IA generalistas, que se pueden utilizar para múltiples casos. Y está bastante interesante.